Pues muy contenta esta mañana de ver tantos mensajes, de ver las tareas también que ya están llegando y bueno, pues estamos empezando nuestro segundo día. Como decía la compañera Angélica, el día de ayer han comentado que pues fue un poquito pesada la parte de las leyes y de revisar los documentos. Confiamos en que este día lo vamos a disfrutar mucho más. Y bueno, yo quería empezar el día de hoy preguntándoles si ustedes se han dado cuenta, seguramente que sí, pero se han preguntado por qué a las niñas las vestimos de rosa y les compramos todo lo que tiene que ver con princesas, etcétera, y a los niños los vestimos de azul, ¿no? Desde que la mamá está esperando decimos, ¿y qué va a hacer? ¿Ya sabes qué va a hacer? Para empezar a preparar los regalos de un color o de otro. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar es precisamente sexo y género como categoría de análisis. Lo hemos dividido en roles y estereotipos de género, las nuevas masculinidades, también llamadas masculinidades positivas, la comunicación inclusiva en el aula y la perspectiva de género. Para abordar este tema, tenemos hoy con nosotras a Aura Ceja Albanés, quien tiene una maestría en sexología educativa, es terapeuta gestal y tiene amplia experiencia en docencia con jóvenes. Y hoy estamos de gala porque tenemos a dos especialistas, porque contaremos con la presencia del psicólogo Smith Bello, quien es fundador del programa de Erradicando Nuestra Violencia, Viento a Favor. Él ha impulsado diversos proyectos de formación en temas de género, violencia familiar, masculinidades y trabajo de contención y autocuidado. Ustedes pueden revisar su semblanza completa, pero para no quitarles más tiempo a su presentación, pues bienvenida, bienvenido. Podemos empezar. Esteban y yo, y hemos estado bastante a gusto, además, construyendo esta charla. Agradecemos muchísimo a Gesmujer, a Angélica, a Tania, a Olga, a Rosario, a todas por esta invitación y por este esfuerzo. Además, les reconocemos que están haciendo y agradecemos además a todas, a todos ustedes. La figura de orientación educativa es fundamental en los centros educativos. Yo Perdimos el audio. Que se sabe, se reconoce como necesidad, que exista la figura y se valora mucho la labor que se hace, ¿no? Y pues justo el tema que vamos a trabajar está enfocado justo en conocer y manejar algo que hemos llamado sistema sexo-género. Pero voy a spoilearles el final, o sea, vamos a empezar un poquito por el final para entender cuál es la importancia de hablar del género como categoría de análisis. Hay muchas ideas en relación con el género, incluso en toda... Hay mucha interferencia. Querida Aurea, se está perdiendo tu sonido. ¿Podrías checar? Ajá, ¿pero es eso o es que se están metiendo, o es que no todo el mundo tiene apagado su micro? Porque a lo mejor es eso. Estoy apagándolos, pero por favor, compañeros, compañeras, cuando accedan, pueden apagar sus micrófonos y volvemos a empezar. Yo espero, me dicen ustedes. Sí, perdón, ¿eh? Sí, no hay problema. Así es la televisión en vivo. Bueno, pues ya estamos 94 personas y bueno, comenzamos de nuevo, por favor. Sí, ok.
bueno, voy a empezar de esto, o sea, todo lo anterior era como antesala, ¿no? O sea, finalmente, por donde quiero comenzar es por entender justo que el concepto de muchas décadas además de trabajo, ¿no? De varias por lo menos, ¿no? Aunque antes de los 70 no se conocía como género, o sea, como categoría, a lo que se refiere el género y lo que pudo sintetizar esta palabra, este concepto teórico, se refiere a cosas que se han venido estudiando, que se han venido indagando, por lo menos desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el género es un concepto, es una construcción y que viene de diferentes enfoques, de diferentes campos de estudio incluso, ¿no? Lo ha nutrido la sociología, la antropología, la psicología, ¿no? Y todas las ciencias sociales. Y por ahí quiero empezar. Pero para hablarles más del género, quisiera empezar a hablar también de las consecuencias, o sea, de cuál es la causa que nos ha convocado o que ha convocado a teóricas y teóricos durante muchas décadas para hablar de género, para poder nombrar cosas que no tenían nombre y que necesitaban ser estudiadas, explicadas por una serie de problemáticas o una serie de consecuencias que mirábamos en la realidad social. Nos mencionaba hace un momento Tania, ¿no? Que por qué a las niñas se les viste de rosa y a los niños se les viste de azul, ¿no? Y que ahí nos mueve mucho ver a un niño vestido de rosa y ver a una niña vestida de azul, ¿no? Nos mueve mucho, o sea, yo he ido a comprar juguetes y dicen, me preguntan en la juguetería a la hora de envolver el regalo, ¿es para niño o para niña? Y yo digo, pues no importa, ¿cuál tienes a la mano? ¿No? No, espéreme, ¿no? Si no, pues blanco, verde, ¿no? O sea, buscamos colores que están claramente asociados al género y colores que son neutros, es decir, que no están asociados al género, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nacemos, cuando cada persona nace, la persona que nos recibe, que la partera, ya cada vez se usa menos partos en familia, pero antes eran las abuelas, las mamás las que recibían, ¿no? A las y los bebés, pues lo primero que nos observan son los órganos sexuales, ¿no? Si es niño, si tiene pene es niño y le ponen la cobija azul. Y si tiene vulva, que no vagina, o sea, la vagina es un órgano sexual, pero es un órgano interno, el órgano sexual externo que es análogo al pene en las mujeres es la vulva. Y si tiene vulva, le ponen la cobija rosa. Y con eso nos ponen una serie de comportamientos, atributos, características, actitudes, y se van modelando diferentes formas de pensamiento e incluso de posicionarnos en el mundo, ¿no? Ahorita voy a profundizar más adelante. Solo quiero decir por ahora que los géneros, pues desde esta idea entonces, hablar de ser hombre o de ser mujer, a partir de todo lo que nos ponen simbólicamente en esta cobija, pues implica ser diferentes, ¿no? Tenemos diferentes formas de vestir, nos modelan hacia diferentes formas de pensar, hay comportamientos que son permitidos o no, de acuerdo a cada género, pero ojalá solamente fuéramos o nos construyeran de manera diferente, ¿no? Lo que pasa en esta sociedad es que los géneros no solo somos diferentes, sino, no sé si les suena, el concepto de sexo opuesto, que en realidad sería el género opuesto, ¿no? Es decir, en la sociedad no solamente nos dicen que somos diferentes, sino que estamos en extremos diferentes, ¿no? Ser hombre es no ser mujer y ser mujer es no ser hombre. Y hay muchos comportamientos, o sea, aunque hemos visto en la generación tras generación que hay comportamientos que sí podemos asumir ambos géneros, siguen habiendo muchas limitaciones y todavía seguimos pensando que somos opuestos. Ahora, ojalá solamente fuéramos opuestos, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de las consecuencias de eso, sino que lo que se ha considerado valioso en esta sociedad son los atributos de los varones, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles, ¿no? O sea, por lo que quiero empezar es que lo masculino no solamente está aquí, lo femenino está acá,
sino que están así. Entonces ha habido toda una cultura que nos modela a las mujeres desde la subordinación hacia los varones en muchos espacios, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando de la violencia de género, que sería la consecuencia, ¿no? Al mirarnos desiguales, y que esto no es tan evidente, hay cosas que lo hacen evidente, y voy a empezar por ellas, ¿no? Pero no siempre es evidente, ¿no? Hay muchas formas en las que pensamos que hay comportamientos naturales y en el que nos colocamos de esta manera que nos están limitando la expresión de nuestro ser, la toma de decisiones libre y consciente, y si nos vamos entonces a lo visible, pues estamos viviendo muchas formas de violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de, no de la violencia que ejercen las mujeres a los hombres y los hombres hacia las mujeres, que ojo, no estamos asegurando que las mujeres no puedan ejercer violencia contra otras mujeres o contra los varones. Pero esta estructura en la que vivimos Aurea, se quedó en pausa tu cámara, tu sonido. Hola, hola. Aurea. Es la red, Aurea. No se oye. es la red. Es la red. Esteban, ¿nos escuchas? Abre tu micro, por favor. Esteban, ¿puedes abrir tu micro e intervenir en lo que podemos ver qué pasó con Aurea? Sí. Que le abre su micrófono. Él tiene que abrirlo. Bueno, Ahí Ahí está. está. Te ¿me escuchamos, escuchan? Esteban. Sí, podemos avanzar en lo que checamos con Aurea. Me parece bien. Sí, esto de lo que habla Aurea y que tiene que ver con la perspectiva de género o el sistema sexo-género, que son dos cosas distintas, por supuesto. Este sistema sexo-género lo que genera es una serie de atributos, una serie de características y comportamientos diferenciados por el hecho de ser varón, nacido con, como ya bien dijo Aurea, nacido con pene y mujer nacida con vulva. Estos atributos diferenciados generan desigualdades a través de ciertos procesos donde intervienen agentes socializadores como la familia, la escuela, los medios de comunicación, van excluyendo. Yo quiero mencionarles una de las lamentables consecuencias de la desigualdad de género es la violencia masculina y otras formas de masculinidad posibles. Los hombres seguimos siendo los principales responsables de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, contra otros hombres y contra nosotros mismos. Esto se conoce por Michael Kaufman como la tríada de la violencia y Benno de Heiser lo llama el varón como un factor de riesgo. Los hombres estamos construidos con expectativas de autoridad y de servicio por parte de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres somos socializados para mandar, para ser protagonistas, para ser el centro del mundo y del universo inclusive. Esta ecuación, no sé si les suena, es protección a cambio de obediencia, ¿no? Seguridad a cambio de obediencia. La mujer es socializada para ser responsable de la reproducción, del cuidado, del erotismo. La doctora Lagarde, en su obra Los cautiverios de las mujeres, lo llama como un cuerpo para otros. ¿Cuáles son los ejes que atraviesan la vida de las mujeres y que son elementos para su control? Como ya dije, es la sexualidad, el erotismo, el matrimonio y la maternidad. Cuando hablamos de objetificar,
es el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Nos referimos al hecho de que prácticamente en todas las culturas y prácticamente en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, el cuerpo de las mujeres ha sido visto como un cuerpo que existe en función de los otros. Un cuerpo controlado, un cuerpo que es utilizado para dar placer y satisfacción a los otros, no a sí mismo. Un cuerpo que ha sido utilizado con fines de explotación sexual, al que se le ha negado el acceso al placer, al que se le ha negado la capacidad de decisión, al que se le ha violado, al que se le ha impuesto la maternidad como un destino, no como una decisión. El cuidado de los niños, ancianos, personas con discapacidad, que ha sido sometido a la ablación del clítoris, a quien se le ha roto los pies para que sean del tamaño de la flor de loto, etc. La objetificación es una de las causas de la violencia contra las mujeres y existe gracias al sistema patriarcal. El sistema patriarcal es el que sostiene la objetificación de las mujeres para el beneficio de los hombres. No es que los hombres tengan la culpa, no estoy diciendo eso. Nadie dice eso, pero sí es importante reconocer que somos los hombres los principales beneficiarios de ese sistema. Exactamente igual que los ricos son los beneficiarios del sistema capitalista, ¿verdad? Que los blancos son los beneficiarios del sistema racista. Esto significa que aunque de manera individual no nos sintamos identificados con las formas de relación que nos impone cualquier sistema, en este caso el sistema patriarcal, sin embargo, ello forma parte de nuestra socialización. No es algo que dependa solamente de nuestras decisiones personales, sino que es necesario reconocer que muchas de estas decisiones están influidas e influenciadas por el sistema. Aquí lo que es importante es preguntarnos que yo como hombre he objetificado el cuerpo de una mujer, tiene como intención que pueda uno empezar a reconocer las formas en las que el patriarcado nos ha socializado como varón. No tiene ninguna intención de ofender, por supuesto, del mismo modo que se le podría preguntar a las mujeres si se han sentido objetificadas, que por supuesto, por supuesto estoy seguro que todas las mujeres han sido objeto de algún tipo de acoso, de violencia. Tiene como intención esto que reconozcamos que al formar parte de este sistema, todas son objetificadas de una u otra forma. Formas que pasan por los piropos, en la calle, en las escuelas, los acosos en las escuelas, en los trabajos, hasta la violación, hasta llegar al feminicidio. Las mujeres, como clase, hace rato mencionaba Aurea, ¿verdad? Esta forma en la que el sistema sexo-género nos socializa y que en la expresión de la violencia no quiere decir que las mujeres en algún momento dado no pueden ejercer violencia. Por supuesto, existe esa posibilidad. Pero las mujeres como clase no objetifican el cuerpo de los hombres porque no hay un sistema que sostenga la objetificación. Sin embargo, sí hay un sistema que tolera, permite y alienta que las mujeres sean vistas como objetos, que puedan ser utilizadas, manipuladas, negadas, violadas. Por supuesto, hay otras formas, afortunadamente, de ser hombre, más justas, más empáticas, más solidarias, más equitativas. Obviamente el cambio no es sencillo, no es tan sencillo. No es que ahora resulta que los hombres no existe un movimiento de hombres como el movimiento similar al movimiento feminista. No es que ahora, hablando de las masculinidades, nuevas masculinidades a las masculinidades positivas, no es que ahora los hombres nos hayan regado con las aguas de la igualdad y ya hayamos cambiado. Esto puede ser, este cambio tendría que surgir a partir de cuestionarnos, yo creo que lo han escuchado de alguna manera, que este sistema de género privilegia a los hombres y limita a las mujeres. Este cambio tendría que empezar a partir de los privilegios que la sociedad y la cultura nos otorga. Por cada privilegio que la cultura nos otorga, hay un derecho negado a las mujeres.
me ha tocado trabajar, por ejemplo, con los hombres, cuando hemos trabajado el tema de, por supuesto, de identidad y de violencia, y les pregunto a los hombres, ¿por qué te gusta ser hombre? Y me dicen un ejemplo para que nos demos cuenta de estos privilegios y estos derechos negados para las mujeres. Es que me gusta ser hombre porque puedo caminar libremente en la calle a la hora que se me dé la gana. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que tiene que ver con un derecho negado a las mujeres, que es el acceso a una vida libre de violencia. Otro ejemplo de privilegios, y que están ahí en todos los espacios, en los medios de comunicación. Iba yo manejando en el carro y escuché que un antro estaba ofreciendo una oferta para que fueran a ese lugar, y decía, por cada 5 mujeres se ofrecía una botella gratis, ¿verdad? Y los hombres, pues sí tienen que pagar cover, pero las mujeres podían ingresar de manera gratis y además se le iba a dar una botella. El mensaje es muy claro. Tiene que ver con este concepto de visión de las mujeres, como les decía yo en un principio, que los hombres estamos construidos. No definitivamente, la construcción continúa, ¿verdad? No es algo terminado, el género no es algo lineal, pero estamos construidos con esa expectativa de servicios de las mujeres, donde se ofrecen en diferentes medios, ¿verdad? Estas desigualdades. Entonces, les decía, este cambio tendría que hacerse a partir de los privilegios que tenemos los hombres en relación a las mujeres. El trabajo subjetivo, el trabajo que tendríamos que hacer los hombres es un trabajo íntimo, subjetivo, personal, como lo han hecho las mujeres una a una a lo largo de estos 100 años en nuestro país y a lo largo de casi 3 siglos en el mundo. Dejar de tratar a los hombres como inválidos emocionales, ¿verdad? No es porque los hombres no estamos enfermos. Yo recuerdo que una compañera me decía de manera muy crítica y muy fuerte que los hombres que acuden a terapia o los que acuden a reeducación, muchos de estos hombres lo que hacen, se vuelven hombres violentos, no redimidos, sino refinados. Y eso puede ser muy cierto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres. El agresor es una persona normal desde el punto de vista clínico. Esto no quiere decir que los maltratadores no tengan algunos rasgos de personalidad, como la celotipia o problemas para controlar la ira o su ira. Lo que poseen además un conjunto de sesgos cognitivos, es decir, de formas erróneas de concebir el mundo o de creencias equivocadas. El machismo es una expresión del androcentrismo que se caracteriza por la magnificación de ciertas características de los hombres, de su condición masculina y en particular de la virilidad. Es una actitud, una actividad y un comportamiento que tiene como principal objetivo discriminar a las mujeres, y lo que lo sostiene es el patriarcado. Me parece que es ahí, no es que seguimos socializados en diferentes agentes sociales como la escuela, la familia, los medios de comunicación. Todas estas estructuras, ¿verdad? Instituciones que están estructuradas de manera jerárquica, como bien dijo Aurea, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Donde los hombres somos privilegiados. Estas estructuras donde quienes representamos esas estructuras en las casas, en las escuelas, somos estas figuras de autoridad, pero también traemos nuestros prejuicios, nuestros sesgos, y entonces de esa manera socializamos y educamos a los hijos, a las hijas y a las demás personas. Yo creo que ese es un ejemplo, es un esquema, es una posibilidad en la que creo que los hombres podemos generar cambios. Si bien es cierto, hay un modelo hegemónico de masculinidad, ¿verdad?, que está conformado por un conjunto de estereotipos, pero todo este conjunto de estereotipos, ¿verdad?, lo que provocan y que generan son desigualdades. Si bien es cierto, hay
yo sé que la masculinidad y la feminidad ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy en día las masculinidades están en ebullición, están queriendo relacionarse. Muchos hombres estamos queriendo relacionarnos de una manera diferente con las mujeres. No estamos de acuerdo en cómo lo ejercieron otros hombres en la historia, nuestros propios padres. No estamos de acuerdo simplemente por justicia, simplemente por salud y bienestar, porque también nos conviene a nosotros. Yo no sé si esto es lo que puedo decir hasta ahora. Quiero seguir más adelante cuando hable un poco del papel de la educación y de la perspectiva de género. Gracias. Tengo algunas preguntas aquí en lo que Aurea logra conectarse. Ya está buscando desde otra manera para no tener tantos problemas con interferencias. Nos dice Oscar, bueno, primero hay como un debate de, había un compañero que preguntaba que de qué tiempo estabas hablando, Esteban, ¿no? Que eso ya no pasa en estos tiempos. Y hay otras compañeras que dicen que por supuesto que en la actualidad siguen existiendo esas formas de objetificación y se siguen matando a las mujeres. También hay quienes comentan que la violencia es del hombre por su hormona testosterona y que cuál es la queja de las 5 mujeres por una botella. Si es por lo que luchan las feministas, nos dice una compañera. Nos hablan de otro experimento que inyectan testosterona a una mujer. Lo primero que dijo es: te cojo, te mato. Si eso es cierto, lo del experimento, la solución es pasar de lo hormonal a lo neuronal, y eso es un largo proceso. Hay quienes nos dicen que es muy interesante también. Sigo leyendo comentarios aquí. Me parece que hasta ahí estamos de comentarios, Esteban. Okay. Nos da para hablar bastante todavía. Sí, voy a empezar por lo de las hormonas, por favor. A ver, hombres y mujeres sí tenemos una diferencia, ¿verdad? En ese sentido. Los hombres tenemos una mayor cantidad de hormonas, en este caso de testosterona. La testosterona es una hormona que también poseen las mujeres, pero los hombres lo tenemos en mayor cantidad. Pero lo que generan las hormonas no son comportamientos, generan cambios fisiológicos nada más. Inclusive en algún momento me decía un médico en un taller que precisamente los hombres somos más violentos precisamente porque tenemos mayor cantidad de testosterona. Eso es erróneo, eso es falso. Los hombres tenemos mayor cantidad de testosterona, pero eso no genera comportamientos. Eso está comprobado científicamente. Lo otro que tiene que ver con el ejemplo de esa promoción, ¿verdad? Lo que están promocionando son los cuerpos. Cuando este antro hace una oferta y dice que las mujeres pueden entrar de manera gratuita a ese lugar y además se les va a dar una botella a cada 5 mujeres, lo que están ofreciendo no es la botella, están ofreciendo los cuerpos para ser consumidos por los hombres que acuden a esos lugares para su diversión, para su satisfacción, para su placer, ¿verdad? Y además, recuerden, muchos hombres llegan a creer, porque es una creencia, que una mujer que toma, una mujer que sonríe, una mujer que se divierte, es que algo quiere. Esa es la percepción que tienen los hombres acerca. Y eso ha pasado muchas veces. Hay mujeres que hablan de que sus propios compañeros o amigos, ellas en estado alcoholizado, han abusado por ellos. Han abusado por ellos. Porque se tiene la creencia de que ellas están dispuestas a tener interacción sexual con ellos. Ese es el mensaje. El experimento ese que mencionaron, también me parece que esto es falso. Es decir, yo recuerdo que alguna vez una pareja, padres de familia, me pidieron que atendiera a su hijo adolescente, puberto, adolescente, que desde su punto de vista tenía comportamientos no propios de su sexo como hombre. Es decir, estaban temerosos de que su hijo varón, adolescente, tuviera inclinaciones homosexuales y me dijeron que si existía esta terapia hormonal que casi, si yo estaba de acuerdo que le pusieran una gran cantidad de testosterona para que cambiara, ¿verdad?, sus deseos, sus inclinaciones homosexuales. Y la testosterona lo que iba a generarle a ese chico es
mayor musculatura, mayor vello corporal, pero el cambio no va a generar. Inclusive hoy en día está en debate, inclusive en el Senado estuvo en debate el tema de la conversión para hombres y mujeres, especialmente para hombres que desean, ¿verdad? Porque eso va a aliviar su sufrimiento. Esto afortunadamente el Senado estuvo como muy claro y no está de acuerdo con estas terapias que se sigan aplicando, porque esto daña la integridad, la autoestima de estas personas. No sé si con eso pueda responder a las preguntas que me hicieron. Si hay otras, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Aurea nos dice que ya está conectada. Aurea, ¿nos escuchas? Sí, yo les escucho perfectamente. No sé si ustedes me ven y me escuchan a mí. Sí. Ahorita ya te vemos y te escuchamos. Muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces voy a continuar con lo que decía Esteban. Estoy viendo algunas preguntas muy interesantes también ahorita en el chat. Y entiendo de dónde vienen esas preguntas, ¿no? Porque estas preguntas, ¿sí me están escuchando y me están viendo? Perfectamente. Ok, es que yo sigo mirando a Tania por esa la pantalla, por eso es que tengo la duda, pero si me están viendo y escuchando, perfecto, ¿no? Sí, la escuchamos, maestra. Muy bien, gracias. Entiendo de dónde vienen estas preguntas, porque hemos crecido justo con estas ideas, ¿no? Nos han socializado, decía Esteban, de esta manera, ¿no? Entonces voy a entrar a lo que es el sistema sexogénero. Cuando hablamos de sistema sexogénero, estamos hablando de cómo estas dos categorías, cómo estas dos nociones, que son constructos también, o sea, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de las características físicas que nos sitúan a los hombres y a las mujeres en este lugar biológico, digamos, ¿no? En órganos, anatomía sexual femenina y anatomía sexual masculina, que además en la naturaleza no es tan polar la diferencia, ¿eh? Ahora hablamos, por ejemplo, de estados intersexuales en los que estos caracteres que dan lugar al sexo son ambiguos, es decir, no están claros si pertenecen a lo femenino o a lo masculino. Y hay como rangos incluso en estos estados intersexuales. El sexo tiene 7 dimensiones. Cuando hablamos de sexo, no nada más estamos hablando de nuestros órganos sexuales externos, estamos hablando también de los internos, estamos hablando de los cromosomas, estamos hablando de las gónadas, que son los testículos y los ovarios, y que son justo los órganos que producen las células sexuales y que permiten la reproducción. Estamos hablando de genes y estamos hablando además de ciertas diferencias que son mínimas, pero que existen a nivel cerebral. Mucho en lo que tiene que ver con el género, y ahí es donde está la trampa, y por eso hablamos del sistema sexogénero, tiene que ver con que estos comportamientos culturales, esta forma en la que nos modelan y nos educan a los hombres y las mujeres, está anclada a nuestro sexo biológico, ¿no? No es que sea causa del sexo biológico, pero culturalmente lo pensamos así, ¿no? Entonces, hablamos de que naturalizamos el género a partir del sexo. A las mujeres se nos asignan tareas de cuidado porque está en nuestra naturaleza, es decir, nuestra capacidad gestante, que además no todas la tenemos y no todas queremos ejercerla, aunque la tengamos, ¿no? Esta capacidad gestante justifica que a las mujeres nos asignen la tarea del cuidado, porque está en nuestra naturaleza, ¿no? Cuando sabemos que no todas las mujeres, y además tenemos el concepto claramente en la cultura, ¿no? De mala madre, la que no pudo cuidar o atender a sus hijos, ¿no? O justificamos justo esto, la violencia de los varones en la testosterona, ¿no? Los hombres son violentos por naturaleza, son infieles por naturaleza, son tramposos, o sea, ellos están,
pues están programados para esto, para agredir, para competir, y entonces por eso a ellos les toca el espacio público, ¿no? Cuando ponemos la perspectiva de género, ahí voy para allá, ¿no? Ahorita les digo a qué me refiero con perspectiva de género. Cuando ponemos la perspectiva de género y la ponemos incluso en las ciencias, muchos de los conocimientos científicos que damos por hecho y que reproducimos en la escuela han sido mirados desde este lugar, o sea, desde cómo se ha naturalizado el género y cómo se ha dado por hecho que los hombres son de esta manera, las mujeres son de esta manera, e incluso que la historia ha sido de una manera, ¿no? Y esto se está cuestionando desde diferentes lugares. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de estas diferencias que existen culturales en los hombres y a las mujeres, pero que nos van a lo largo de la vida socializando en ellas, desde la familia, desde la escuela, desde los medios de comunicación que juegan un papel fundamental y también desde las otras instituciones y las otras asociaciones en las que estamos los seres humanos o en las que ingresamos, como la iglesia, por ejemplo, ¿no? Las mismas leyes, o sea, todo el Estado es un agente de socialización, no solamente a través de la educación pública, sino de la propia construcción y ejercicio de las leyes, ¿no? El que a las mujeres cuando van a denunciar una violación les pregunten, pero segura que no era su novio, señorita, ¿no está usted mintiendo? O sea, eso de entrada está descalificando la palabra de una mujer que ha vivido en su cuerpo una violencia que es terrible, porque además, ahorita que vamos a roles y estereotipos, cuando a las mujeres nos enseñan a cuidar nuestra sexualidad y a que tenemos un valor a partir de no ejercerla, y sé que por ahí estaba la pregunta de, pero es que las mujeres ya pueden, sí, podemos, podemos porque somos agentes, ¿no? Pero la cultura todavía limita y restringe mucho, ¿no? Es que estoy viendo sus preguntas porque estoy conectada desde el cel y se viene todo lo del chat y entonces me distraigo un poco. Pero bueno, cuando las mujeres viven o vivimos violencia sexual, se está atacando y se está agrediendo esta parte en la que hemos sido socializadas para ser vulnerables. Y entonces negar la palabra de una mujer en un ministerio público lo que hace es generar o seguir perpetuando la idea de que la palabra de las mujeres no vale, ¿no? De que esta es una práctica que se puede perpetuar. O sea, cuando hablamos de la cultura de la impunidad, y de por qué tenemos que promover la cultura de la denuncia y por qué necesitamos justicia, es porque justo la idea de justicia, una justicia real, nos va a permitir descolocarnos de este lugar y asumir, ¿no? Que somos iguales, o sea, esta igualdad sustantiva de la que hablamos, ¿no? Entonces, el género tiene varios elementos y hay varios conceptos que a mí me gustaría que quedaran claros, ¿no? El primero es el de roles de género. Cuando nos ponen esta cobija rosa y esta cobija azul que mencionaba anteriormente, nos están socializando, nos están imponiendo una serie de tareas, jugar un papel en la sociedad, ¿no? A los hombres se les asigna el rol de proveedor y a las mujeres el rol de cuidadora, ¿no? Hablamos de un rol productivo en el caso de los hombres y reproductivo en el caso de las mujeres. Y se espera que reproduzcamos esos roles en todos los espacios. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la escuela. Trabajé en plantel y lo he visto, me ha tocado mirarlo. En una kermés, en una tardeada, en el Día del Estudiante, en eventos que hacen los planteles, ¿quiénes son? Quienes cargan las mesas, quienes cuelgan las cosas en espacios altos, ¿no? Quienes son quienes están siendo gestores del espacio en general. Generalmente son los varones. ¿Quiénes son? Quienes están poniendo las mesas, o sea, no colocándolas físicamente, a veces sí, pero ¿quiénes son? Quienes terminan acomodando las mesas, poniendo el pastel, sirviendo el pastel, pasando la bolsa de basura, generalmente son las mujeres, ¿no? Porque nos asignan socialmente diferentes tareas y luego ni las cuestionamos, ¿no? O sea,
asumimos y las reproducimos en todos los espacios. Y esto también hace que nos hayan dejado culturalmente diferentes espacios a los hombres y a las mujeres. Los hombres se espera que estén en el espacio público y se espera que las mujeres estén en el espacio privado o en el espacio doméstico. Si a las mujeres nos toca el cuidado, la administración de casa, a los hombres les toca salir a trabajar, y en este salir a trabajar les toca también pues ser quienes provean, ¿no? Tanto la cuestión financiera como la cuestión material, ¿no? Que están generalmente relacionadas. Y ha habido una lucha de como 100 años, yo creo más, en la que las mujeres han buscado, generaciones de mujeres han buscado, porque también la historia ha sido así, o sea, eso está relacionado con la revolución industrial, con las guerras mundiales, en las que los hombres han tenido que estar en otros espacios y a las mujeres nos ha tocado también entrar a estos espacios como laborales, digamos, o los espacios públicos, y ha habido también una transformación social. O sea, el género es histórico, no se vive de la misma manera en una época que en otra época, ¿no? Y en este momento yo escucho que dicen, pero bueno, en el caso de las mujeres hay muchas cosas que ya están logrando, ya se están haciendo. Sí, efectivamente, pero esto tiene que ver justo con la historia. Hace unos días, que fue el Día de la Abogada, vi que Soledad Jarquín publicaba, que ella que ha investigado muchísimo a la historia de las mujeres en Oaxaca, que la primera abogada en Oaxaca obtuvo su título en 1944. A nivel nacional tiene un poco más, ¿no? O sea, se habla de que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres empezaron a tener espacios en las universidades, pero de una en una, no crean que así todas, ¿no? O sea, como en bola. Y cada vez más buscamos justo que estas pequeñas brechas, que a veces son enormes, ¿no? No todas son pequeñas, que se dan entre hombres y mujeres, pues puedan reducirse. Aunque digan así de, miren, hay más orientadoras que orientadores, ¿qué más igualdad quieren, ¿no? En realidad, las mujeres solemos ganar 25% menos que los hombres por la realización del mismo trabajo. No quiero decir que en este trabajo, ¿no? Pero en general, y estudios que ha hecho el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, hay todavía una brecha, ¿no? De 25%, salarial del 25%. Por lo menos, ¿no? Y platicábamos con Esteban hace unos días que por qué hay más varones que mujeres que están en estos momentos enfermando y muriendo por COVID. Pues tiene que ver con que los hombres son quienes salen más al espacio público. O sea, desde esta idea de que los hombres son proveedores, los hombres salen más al espacio público que las mujeres, ¿no? Este era roles de género. Otro concepto es estereotipos de género. Los estereotipos de género van a ser los atributos que se nos asignan, tanto físicos como de personalidad, a los hombres y a las mujeres, desde esta idea de cómo tenemos que ser, ¿no? Y yo pues puedo mirar a quienes están aquí en este espacio hoy y quienes tienen el cabello largo, quienes tienen aretes, quienes tienen más tendencia a usar maquillaje. Pues lo que se permite son las mujeres, aunque las nuevas generaciones ya usan más, ¿no? También han ido incorporando otros rasgos y otros elementos. Y en el caso de los hombres, no. Pero no solamente son los rasgos físicos o lo que se nos permite usar de manera física, sino hay ciertos elementos de la personalidad que están más permitidos en los hombres o en las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, el estereotipo es de fuerza, o sea, los atributos que se valoran positivamente son la fuerza, son la valentía, es el no expresar emociones. Se habla de que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales, y además esto que les decía que están polarizados, ¿no? O sea,
Mientras a las mujeres nos dicen que somos sentimentales, a los hombres les dicen que sean racionales. Mientras a los hombres les dicen que sean fuertes, a las mujeres nos dicen que somos el sexo débil, ¿no? Mientras que a los hombres se les promueve la valentía, a las mujeres sí se nos permite mostrar miedo, o se espera incluso que mostremos miedo ante ciertos comportamientos, ¿no? Mientras a los hombres se les considera como los activos, como los que van en búsqueda de, a las mujeres se nos considera como receptivas. Y eso también está presente en la sexualidad, es algo que también se espera. Mientras que a la mujer se espera que no tenga experiencia sexual, en el caso de los hombres se espera que tengan mucha y que les enseñen a las mujeres, ¿no? Y por eso está esta cuestión, o sea, las mujeres nos enseñan que valemos en la medida en que actuamos el recato, la decencia, y que no reconocemos que tenemos deseo sexual y además no pedimos ejercer ese deseo, ¿no? Y en el caso de los hombres, al contrario. Y en esta etapa de vida particular, que es la adolescencia, que es con quienes ustedes trabajan, es donde termina de afianzarse y construirse esto, ¿no? Mientras en el caso de los hombres, la pandilla la pandilla construye a los hombres picándoles y diciéndoles qué te da frío, qué no puedes, qué tal. En el caso de las mujeres, se nos educa y se nos socializa en el grupo de mujeres para cuidarnos y vigilar justo que no ejerzamos nuestra sexualidad, ¿no? Ahí veo que hay un montón de comentarios, de pronto no sé si sí me están escuchando o si están más hablando entre ustedes, ¿no? Pero si en algún momento quisieran que hiciéramos una pausa, hacemos una pausa. Y la identidad de género es otro concepto importante y que es en la identidad de género donde estos roles y estos estereotipos que voy comentando se aterrizan. ¿Qué quiero decir? Aquí es donde miramos y sentimos que ya me dicen por ahí, estamos comentando de la misma charla. Muchas gracias. Es que de repente leo nada más el jajaja, y entonces no sé como en qué andan, ¿no? Entonces, les pido nada más, porfis, que si pueden suspender esto nada más tantititito y solo como colocar preguntas específicas, porque me mudé de mi computadora a mi celular y es diferente la interfaz. Entonces, eso. Y la identidad, les decía, es justo donde aterrizamos estos dos conceptos de roles y estereotipos, porque la identidad va a ser nuestro sentir íntimo, personal, de ser hombre o de ser mujer. Si yo les pregunto a ustedes qué son, hombres o mujeres, inmediatamente tienen una respuesta y no tienen que voltear a verse nada para saberlo, porque desde muy pequeños la identidad de género se construye ya a los 3 años. Desde ese momento ya sabemos qué comportamientos son esperados para unas y para otros, cuáles son los permitidos y los que no son permitidos. Y por último, quiero hablar de lo que es la expresión de género, porque precisamente para el reconocimiento de que todas las personas tenemos derecho a vivir libres de violencia, cuando hablamos de la expresión, estamos hablando de si la manera en que yo vivo mi identidad de género corresponde a estos mandatos o no. Cuando sí corresponde, hablamos de personas cisgénero. Yo soy una mujer que evidentemente, ¿no?, encarno o represento sobre todo los estereotipos, el estereotipo de mujer, ¿no? O sea, me veo con el cabello largo, uso aretes, me gusta maquillarme, ¿no? Y es evidente que lo soy en muchas de mis actitudes y comportamientos. Eso no quiere decir que la única forma de ser sí sea maquillarse y tener el pelo largo, ¿eh? Hay muchas formas. Pero cuando mi identidad de género no corresponde a este sexo biológico o a lo que me están diciendo que tengo que encarnar o representar en mi género, hablamos de personas transgénero. Y aquí hay una serie de identidades que son importantes y que es importante reconocer. Ahora, para terminar esto, que quiero hablar ahorita en un momento todavía de lo que es la perspectiva de género, que la perspectiva de género tiene que ver con poder mirar que este sistema, o sea, poder reconocer esto, que los géneros no son naturales, que los naturalizamos en el sexo biológico, pero que tienen que ver con la cultura,
¿no? O sea, es una construcción cultural y que tiene consecuencias, y las consecuencias son las diferentes formas de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial, que están en la revisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que ya hablaron el día de ayer, ¿no? Y que se ejerce en diferentes espacios, se ejerce en la escuela, se ejerce en la casa, se ejerce por parte de las instituciones públicas, se ejerce en la calle, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia en el noviazgo, que tiene que ver justo con cómo actuamos estos estereotipos y cómo nos colocamos en una situación de desigualdad. El noviazgo no es violencia, la violencia en el noviazgo, perdón, no es violencia doméstica porque los jóvenes no viven en el mismo espacio, viven en diferentes lugares, entonces se considera violencia social o violencia comunitaria, o sea, porque sucede en el espacio público, en el espacio exterior, entre dos personas que se supone por ley son iguales, pero donde una persona está cometiendo violencia contra otra. Por eso se considera violencia social. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de una mirada como poder ponernos unos lentes en los que cuando nos los ponemos nos preguntamos si esta desigualdad, si esta forma en la que creemos que somos los hombres y las mujeres, está bien. O sea, no está teniendo consecuencias, o justo ir mirando cuáles son las consecuencias y cómo todas estas formas de violencia tienen un componente en estas ideas, ¿no? Claro que, bueno, perdón, ya no me voy a clavar en las preguntas, mejor ahorita que me las hagan porque me distraigo. Y había una pregunta que le hicieron a Esteban que tiene que ver con, así, por favor, den citas, den referencias, den tal. O sea, esto que les estamos compartiendo es una síntesis y un extracto de muchísimas fuentes, ¿no? Les recomiendo que lean Género, Cuerpo y Sexualidad de Marta Lamas, que habla mucho de la teoría de género. Específicamente está que justo me fui corriendo, pero lo tengo aquí atrás, Psicología y Género, que es un compilado de documentos que han hecho desde la psicología española, en el que recuperan muchísimas investigaciones, ¿no? En el caso de género y educación están todos los trabajos de Olga Bustos, que porque ya murió, una investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, y que tiene muchísimos trabajos y que documentó de muchas formas esto. Y pues bueno, que lean a Marcela Lagarde. Hay muchísimos documentos, además, que les está compartiendo el GES en esta capacitación, que están fundamentando lo que nosotros estamos diciendo. Pues no sé, Esteban, si quieras abundar en esto. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bien. Nada más un par de cosas, porque creo que Aurea es muy elocuente. Aclaró, a mí parece que aclaró de manera muy precisa los conceptos. Yo nada más quería como mencionar un par de cosas. Esto que platicamos Aurea y yo, lo de la semana pasada, acerca de que los hombres son los que nos contagiamos más del COVID, porque salimos más a espacios públicos, pero sobre todo también porque tomamos menos precauciones, menos medidas de protección los hombres. Esto que les mencionaba yo hace rato sobre la violencia contra uno mismo, son precisamente que los hombres nos morimos no por enfermedades, nos morimos por machismo. Ya lo mencionaba en algún momento el doctor Guillermo Figueroa Perea del Colmex, que los hombres cometemos negligencia suicida, precisamente porque no nos cuidamos, porque no es de hombres cuidarse, no es de hombres pedir ayuda. Yo a veces les pregunto a los compañeros hombres, me los encuentro en la calle y les digo, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te va? Bien, siempre nos va bien. Y a mí me parece que es imposible que a las personas nos vaya bien, ¿no? Y yo a veces les pregunto, y también me preguntan, ¿cómo estás, Esteban? Le digo, ¿verdaderamente tienes tiempo para escucharme? Porque a los hombres nos cuesta mucho trabajo hacer contacto de cómo nos sentimos, mucho contacto, porque nos asusta, nos generan ansiedad, no sabemos, ¿verdad?, hacer contacto con nuestras emociones de dolor, de pérdida, de melancolía. Hasta las emociones son diferenciadas por este sistema sexo-género. Este sistema sexo-género es mutuamente excluyente. Si los hombres queremos
incursionar en espacios que socialmente están destinados para las mujeres, pues nuestros pares varones o las mismas mujeres nos indican que estamos mal, ¿no? Ahorita estoy pensando que en el tema de la educación también hay... las mujeres están en las escuelas, han roto la currícula escolar porque la han rebasado. Pues hay mujeres muy, que se están preparando constantemente con calificaciones y con títulos impresionantes, pero ¿qué pasa después? Se enfrentan a lo que teóricamente se llama como el techo de cristal. Este techo de cristal que las regresa, que las bota precisamente cuando entran al mercado laboral. Son mujeres muy preparadas, pero se enfrentan al mercado laboral porque el mercado laboral es masculino, es en espacio público. Alguna vez, creo que lo mencioné, una amiga mía que quería formar parte del sistema político, de formar parte de las decisiones políticas de su comunidad aquí en el Tule, y un señor ya grande, y lo dice de manera tan natural, le decía, y la desanimaba, le decía, a ver, señora, usted sabe cómo viven aquí, a veces se malpasan, los hombres la van a molestar, ¿qué tal si su marido se enoja? Aquí sale uno muy tarde. Entonces te están diciendo, ¿verdad? Simbólicamente que ese terreno no es tuyo, que tú deberías estar en tu casa cuidando a tus hijos o teniendo hijos o hacer las labores propias de tu sexo que tiene que ver con el cuidado doméstico. Surge esta situación mutuamente excluyente que tiene que ver con el sistema sexogenérico, tiene como origen desde cuando surgió la propiedad privada, y también tiene que ver con que todavía existe, lamentablemente lo digo que todavía existe, que es esta parte de las actividades sexuales domésticas, es decir, que por ser hombre o por ser mujer, se conoce como la división sexual del trabajo. Ya, esta división sexual del trabajo, ¿verdad?, nos indica lo que nos corresponde, no solo en el trabajo doméstico y el trabajo no doméstico, sino en otras áreas de la vida, hasta en la salud. Y yo recuerdo que alguna vez trabajé con parteras y me decían, yo trabajaba les preguntaba a las parteras que cómo era su trabajo, y me llamó mucho la atención que decían que cuando el parto, y en el parto nacía un varón, a la parturienta le daban un trato distinto, le daban caldo de gallina, la trataban mejor. Y cuando nacía una niña, ¿verdad?, era una descalificación y una serie de conceptos que no me atrevo a mencionarlos porque son muy fuertes de mi punto de vista cuando nacía una niña. El asunto es que el mensaje es muy claro. Cuando nace un varón, cuando nace una niña, no solo son las cobijitas, sino son la serie de atributos y características, y muchos de ellos son desiguales y descalifican tanto unos como a otros. Esta división sexual del trabajo y este sistema sexo-género también nos genera conflictos y problemas a los hombres. No es tan fácil ser hombre y cumplir con todos estos atributos de lo que significa la masculinidad hegemónica. También tiene consecuencias en nuestra vida, ¿no? Y dicen por ahí es que en relación a los feminicidios, es que nos están matando a los hombres, están más, por supuesto, los hombres nos matamos unos a otros precisamente por esta situación de competencia. Estamos socializados para ejercer la violencia, para resolver nuestras diferencias a través del ejercicio de la violencia. Y eso me parece que es muy peligroso, pero yo creo que muchos hombres ya estamos cansados de eso, por lo menos estamos cansados de fingir que somos fuertes, y yo creo que también muchas mujeres están cansadas de fingir que son débiles. Yo no sé, estoy viendo algunas preguntas también que me parecen muy interesantes. Ahí dice, una pregunta que veo que me parece muy interesante, ¿qué mujer quiere ser hombre y qué hombre quiere ser mujer? Me parece hasta muy simpático porque este asunto yo lo he mencionado, no es lo mismo vivir con cuerpo de hombre que vivir con cuerpo de mujer, ¿eh? La verdad es que no. En algún momento me tocó, iba yo con una compañera a hacer un proyecto aquí en la sierra, y pues íbamos en el autobús y llevábamos pues recursos,
porque teníamos que pagar una serie de cosas del proyecto, y de tal suerte que se subieron a asaltarnos en el autobús. Entonces nos hicieron una especie de tapón, adelante se subió un asaltante y por la parte de atrás se subió otro. El asunto es que pues yo tenía mucho miedo, también mi compañera, pero yo solo pensé en mis bienes materiales. Yo lo único que inmediatamente cuando vi a los asaltantes fue sacar mi cartera y tirarla abajo del asiento. Y entonces, pues, afortunadamente no nos pasó nada, pero cuando terminó el evento, que estaban muy asustados, yo le pregunté a mi compañera, oye, tú traías más dinero, ¿por qué no lo guardaste? Ella me dijo algo que me dejó frío. No, Esteban, yo lo que estaba preocupada no era por el dinero, sino por mi integridad física. Y efectivamente, mientras los hombres pensamos, ¿verdad?, en nuestros bienes materiales, ellas están pensando en su integridad corporal y física. Como muchas mujeres salen a la vía pública, en muchos espacios con mucho miedo, y todos los días nos piden, de una manera directa o indirecta, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. En fin, hay otras preguntas que sería bueno que no sé si no las puedan plantear, porque yo también estoy así como me distraigo un poco, pero bueno, no sé si Aurea quiera seguir comentando esta parte o entramos al siguiente tema, no sé. Sí, no te preocupes, Esteban. Yo estoy registrando las preguntas, muchas de ellas, y les agradezco muchísimo. Ya las están respondiendo, eso es genial. Entonces, pero yo las que se están quedando las estoy registrando para que ustedes no se preocupen. Uh-huh. Te escuchamos ahora. Ajá, sí, perdón, es que me revuelvo un poco como con esta interfaz. Ok, no, sí, coincido con lo que dice Esteban, y justo hay como una idea de que la igualdad ya se alcanzó, pero ese también es como un velo que se ha puesto y que luego nos dificulta mirar dónde y cómo están las desigualdades, ¿no? Entonces, como para ir pasando también ahorita al siguiente tema, nada más quiero puntualizar que la desigualdad está justo en cosas más finas de las relaciones, ¿no? Tanto en cómo el espacio público se vive diferente para los hombres y las mujeres, ¿no? Como esto que dice Esteban, o sea, las mujeres tenemos cuando salimos a la calle que cuidar qué nos ponemos, ¿no? Hasta dónde llega la falda en el trabajo, ¿no? Y que más que un código de vestimenta, porque hay quien lo disfraza como código de vestimenta, en el fondo también hay, o sea, de verdad, un gasto de energía impresionante para que no nos acosen y que no nos violenten. Porque cuando nos violentan, además nos echan la culpa de que nosotras somos las responsables de esto, ¿no? Entonces, justo cuando hablamos de vivir libres de violencia, estamos hablando de poder mirar dónde y cómo en todos estos espacios estamos viviendo o estamos actuando estas desigualdades, ¿no? Que a los hombres les permite tener más voz en muchos espacios y a las mujeres nos cuesta como expresar o pedir o decir, ¿no? Y no quiero decir que sea todos, porque también la maravilla de los estereotipos de género, la mayoría de mirar el género y de mirarlo con perspectiva de género, es reconocer también dónde han estado nuestras transgresiones y nuestras resistencias y todo lo que a nivel familia, todo lo que a nivel institución se ha hecho justo para que esta igualdad que queremos sí sea posible, ¿no? Y pues es importante hablar también, y te doy la palabra, Esteban, de la escuela como un espacio que puede contribuir a estas relaciones libres de violencia. Ok. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfectamente. A ver, bueno, la escuela, como otra de las instituciones que son agentes socializadores, está construida de manera jerárquica. ¿También? Es necesario, bueno, ¿me escuchan? Ok. Sí es importante reconocer que, así como otros agentes socializadores, la escuela está construida de manera vertical, donde hay autoridades. Tiene que haber un orden social, por supuesto, tiene que haber un orden en estas
espacios, estas instancias, como la escuela, tiene que haber un orden. El asunto es que estas autoridades, los que hemos estado de alguna manera frente a grupo, sabemos muy bien que tenemos un poder, pero ese poder, lo que tendría que generar en trabajo con las alumnas y con los alumnos, lo que tendría que generar son conocimientos, desarrollo, crecimiento, eso tendría que ser. Sin embargo, existe otra manera de ejercer el poder de manera negativa. El poder se visualiza en las interacciones. En toda relación interpersonal hay interacción, interpersonal e intergrupal. Pero en esta interacción interpersonal e intergrupal hay jerarquías o hay posiciones de poder. Yo como docente tengo el poder, ¿verdad?, de transmitir los conocimientos, generar desarrollo en mis alumnos, pero también tengo el poder o abusar de mi poder para obtener beneficios de mi posición de poder, como lo hace también o lo llega a ser un abogado frente a sus clientes, como lo hace un psicólogo, puede llegar a ser un psicólogo frente a sus pacientes, pero está prohibido eso. No nos rentamos para eso, nos rentamos para generar desarrollo, como bien lo dije, ¿no? Entonces, la perspectiva de género nos permite, esta herramienta que nos permite visualizar estas relaciones de poder, nos permite ubicar las posiciones en las que se encuentran los hombres y las mujeres, que generalmente los hombres tenemos una posición de privilegio y las mujeres como grupo también tienen una posición subordinada. He escuchado muchas veces en algún momento dado, en estos espacios que ocupamos los hombres, que han abusado de su poder. Hemos escuchado noticias, por ejemplo, como en la iglesia, ¿no? Hombres, sacerdotes o padres que han abusado de sus fieles, ¿no? Abogados que han abusado de sus clientes. A mí me ha tocado atender, por ejemplo, una vez atendía a un ginecólogo. ¿Tiene internet? Ok. Alguna vez atendía a un ginecólogo que me decía que se podía atender a su esposa, que era una mujer histérica y exagerada, que era una celotípica, y cuando trabajé con la mujer, obviamente, pues no era tal, ¿no? No era tal. Este médico ginecólogo lo que había hecho era abusar de su posición de poder, ¿verdad? Metiéndose con su paciente, y eso es muy grave, ¿verdad? Porque tiene que ver con ética, tiene que ver con moral, y tiene que ver con respeto humano simplemente. Estas maneras en las que los hombres hemos abusado a lo largo de la historia, y es porque además vemos, insisto, yo al principio hablé de cómo percibimos a las mujeres como objetos sexuales, porque esperamos que nos den servicios de todo tipo, doméstico, de protección, erótico. Entonces, ¿qué le da derecho a un hombre, por ejemplo, abordar o darle un chiflido o dar un bocinazo en la vía pública a una mujer? Pues el derecho de creer, ¿verdad?, que puede y que él es el dueño, es el protagonista, es el sujeto de derecho. Y eso también sucede en las escuelas, con los alumnos y las alumnas. Algún momento dado. Y es que dicen, y es que las mujeres no pueden abusar de sus alumnos, las maestras, las docentes. Por supuesto que pueden hacerlo, por supuesto que son. Pero cuando suele pasar, ¿verdad?, es que han transgredido ese rol o ese estereotipo de género. El que tomen la iniciativa no quiere decir que no tengan ganas, no tengan deseos. Por supuesto que las mujeres tienen deseos, ¿no? Lo que pasa es que están limitadas, ¿verdad?, de tal manera que no debo de tener esos intereses. Entonces, la perspectiva de género nos puede permitir visualizar, por ejemplo, los estereotipos de género, las diferentes formas de discriminación, como es el sexismo. El sexismo es la discriminación en función del sexo. El racismo es la discriminación en función de la raza, ¿verdad? Entonces, todas estas formas que como bien dijo hace rato Aurea,
el género, se pretende que sean naturalizado a través del género. No tiene que ver con la biología. La verdad es que no. Se ha pensado que los hombres tenemos más cantidad de deseos sexuales, mayor cantidad de deseos sexuales. No es cierto, ya lo dijo el maestro Freud alguna vez, ¿verdad? Que la libido es la misma en mujeres y en hombres. La diferencia es que a los hombres nos permiten expresarla de manera abierta, y cuando una mujer de manera abierta expresa sus intereses, sus deseos sexuales, pues es puta, ¿no? Marta Lamas habla de que las mujeres hay dos tipos de mujeres, las putas y las decentes, y las putas son aquellas que expresan de manera libre su sexualidad, y las decentes son aquellas que solo lo hacen a través de una relación de pareja. Bueno, no sé si he sido explícito, quisiera seguir hablando, pero también veo algunas preguntas que quisiera responder. No sé, Aurea, ¿quieres abundar un poco más, por favor? Sí, claro. Perdón, Aurea, nada más comentarte ahorita porque es de lo que estaba hablando Esteban. El día de ayer, una de las preguntas y de los comentarios recurrentes era ¿por qué los hombres, por qué las mujeres de repente, las jovencitas, estamos hablando como en el ámbito escolar, ayer estábamos hablando de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y en esta cuestión del ámbito escolar, ¿por qué es que buscan hombres mayores? O sea, ¿cómo es que las niñas, las mujeres, las adolescentes buscan hombres mayores y a veces al revés? Y se estaba hablando un poco de las relaciones que se dan en las escuelas, ¿no? Que a veces, en algunas ocasiones, incluso llegan hasta el matrimonio o a tener hijos, etcétera, en este sentido. Y también un poquito sobre las relaciones, o bueno, los abusos que se dan de hombres mayores a jovencitos, a hombres adolescentes también. Entonces, no sé si podrían abundar un poquito en este tema. A ver, sí, voy a ver. Yo decía al principio que toda la relación interpersonal es una relación transferencial, es decir, transferimos, no sé, hasta en una relación de amistad hay afectos de por medio, en todas las relaciones interpersonales hay afectos de por medio. Esta transferencia de afectos, por ejemplo, el caso de las niñas, de las jovencitas que tienen relaciones con hombres mayores, pues obviamente tiene que ver con una relación transferencial, y en términos de psicología le llaman conflicto edípico, ¿verdad? Donde todavía no está resuelta esa... hay algo pendiente que resolver de esa niña, de esa adolescente con su padre, y entonces una manera de buscarlo y darle seguridad y protección, según protección, porque por supuesto, es encontrar un hombre adulto. Y lo mismo pasa con un chico adolescente. Si tiene interés en relacionarse con una mujer mayor, precisamente también es un conflicto, en este caso, como no es de Edipo, sino un conflicto, se le conoce como, de manera simbólica, con Electra, que también está pendiente por resolver. Ahora, todas las relaciones interpersonales pueden ser relaciones de poder, pueden ser. No quiere decir que todas lleguen a ser. La idea es que puedan ser relaciones igualitarias, equitativas, respetuosas, pero para eso hay que trabajar. Pero si yo concibo, yo veo, ¿verdad? Aquí tengo introyectado, dice Bourdieu, en el hábitus de mi mente, y no lo tengo como un pensamiento, lo tengo como un pensamiento reflejo, ¿verdad? Sigo creyendo, sigo pensando, y lo tengo como muy metido en mí, que una mujer vale más que un hombre. No va a poder establecerse relaciones igualitarias. Bueno, no sé si fue muy rápido, pero supongo que Aurea quiere abundar al respecto. Sí, respondiendo específicamente a esta pregunta, o sea, entiendo desde dónde Esteban está haciendo esta explicación, pero creo que más allá de eso, o sea, más allá de si está desarrollada la personalidad, la psique y tal, o sea, lo real es que en diferentes momentos de la vida, o sea, a lo mejor esta chica crece y se sigue vinculando de manera sana desde ser adulta con hombres adultos, mayores, ¿no? Más grandes que ella. O viceversa, ¿no? Hugh Jackman, el que es Wolverine, tiene una esposa de 20 años más, ¿no? Y tienen muchos años como siendo pareja. Pero sí en este momento particular de vida, o sea, las chicas y los chicos están en desarrollo.
¿no? O sea, bueno, ¿qué les cuento a ustedes que son orientadoras y orientadores, ¿no? No han consolidado su desarrollo ni físico, ni cognitivo, ni social, y justo para esto es esta etapa, ¿no? Y la función de la escuela, o sea, si la escuela se construye libre de relaciones de poder, los adultos que son los docentes, los adultos que son los directivos, los administrativos, pues pueden justo ser quienes pongan límites en la relación, ¿no? Porque he escuchado, o sea, sí me ha tocado escuchar en escuelas que dicen, pero pues ella se lo buscó, ella fue la que estuvo ahí todo el tiempo detrás del profe. Sí, pero pues ella tiene 16 y el profe tiene 30 y tantos, ¿no? El adulto en la relación y el adulto al que le toca formar y poner límites claros para que esta chica pueda relacionarse de manera plena en su vida, pues es a él, ¿no? Y que ahí es donde este poder asimétrico o esta relación asimétrica que hay puede servir para formar y no servir para abusar, ¿no? O para servirse de ella. Entonces, pues sí, claro, o sea, claro que una alumna puede estar genuinamente enamorada de su profesor, pero ¿qué le corresponde al profesor? ¿No? Aun cuando al profesor le gustara a la alumna, ¿no? O sea, y sé que tenemos en nuestro bagaje de la vida, pues comentarios como, pues a quién le dan pan que llore, por ejemplo, ¿no? Pero eso es colocarse en una situación de poder, ¿no? O sea, de usar esa relación en favor propio en lugar de en favor de las y los estudiantes, ¿no? Y entonces es importante que la escuela se ponga estos lentes violeta y que reconozca justo cómo están estas desigualdades y tiene que ver con creencias, ¿no? Decíamos la vez pasada que hablar de esto en muchos casos genera incomodidad, ¿no? Puede haber en algunos casos como un rechazo inmediato a escuchar el de género, porque nos genera incomodidad, pero si genera incomodidad está bien, porque la incomodidad es o sea, si nos preguntamos qué es lo que nos está generando incomodidad, eso es lo que nos puede permitir movernos del lugar y revisar nuestras creencias y revisar también nuestros lugares de privilegio, ¿no? O sea, esta voz, esta autoridad que se tiene frente a las y los jóvenes es un privilegio, es un lugar de privilegio y que va a poner, o sea, si lo permitimos, va a poner en desventaja a las y los estudiantes, ¿no? Por eso es importante también escucharles y creerles. Gracias, Aurea. Tienen ustedes otro tema pendiente, ¿verdad? Si quieren avanzamos con eso y luego seguimos con, ya al final les hago un resumen de las preguntas o quieren seguir contestando preguntas. Pues, a ver, yo según yo creo que está abordado, ¿no? Según yo, y ahorita lo que podría continuar son con, no sé, respondiendo a algunas preguntas, no sé qué diga Aurea. Sí, yo creo que podemos seguirlo, o sea, a lo mejor nos quedamos como cortos todavía en cómo colocar la perspectiva de género en la escuela. Entonces, a lo mejor podemos como concluir con un par de ideas ambos y ya entonces como ir respondiendo preguntas, ¿no? Porque creo que esto de colocar la perspectiva de género puede ser muy amplio, ¿no? O sea, puede ser como justo desde hacernos preguntas, o sea, yo creo que el seguir discutiendo así como con esta intensidad con la que veo que están haciéndolo en el chat, me parece que es algo que tiene que seguir y que continuar, y que nos podamos justo hacer preguntas de cómo miramos estas relaciones de poder, ¿no? De cómo miramos estas desigualdades en la escuela. Y también una pregunta es cómo las favorecemos, en qué las favorecemos. Yo colaboro, por ejemplo, en un círculo de lectura. Somos mujeres que leemos mujeres desde una pregunta que nos convocó, que fue, ¿y dónde están las autoras? ¿Dónde están las escritoras? Y cuando hablábamos de cómo fue nuestra experiencia en el bachillerato, bueno, y en toda la escuela en general, ¿no? O sea, nuestra experiencia fue, por ejemplo, que nunca leímos autoras, o que por ahí se coló Sor Juana, por ahí se coló Juana de Ibarború, por ahí se coló Gabriela Mistral, pero casi no leíamos autoras, ¿no? Y cuando se habla en todas las asignaturas, ¿no?
el hombre, como el hombre y sus mujeres, y el hombre y su familia, y el hombre, ¿no? O sea, también estamos como dando por hecho esta historia hegemónica en la que fue además como la versión que permeó la historia. Pero en todos los campos de la ciencia y de las artes, ¿no? Hay mucha gente que está buscando y que está visibilizando a las mujeres, y en todas las épocas las encuentra, ¿no? Entonces, si no estamos teniendo referencias teóricas de mujeres en todos los campos, en la química, en la biología, en el derecho, en la psicología, en la sociología, es que no estamos haciendo lo suficiente quizá por buscarla. Y esto, o sea, ustedes en el nuevo modelo educativo han mirado que hay temas que tienen que ser transversales, pero no está claro cómo, ¿no? Y el cómo tiene que partir también de la academia, de las academias, ¿no? O sea, las academias son las que pueden preguntarse, las que pueden irse respondiendo y pueden irse orientando sobre cómo, ¿no? O sea, creerles más a las chicas y a los chicos, sobre cómo los contextos que están viviendo y las necesidades y las inquietudes de las chicas y de los chicos son diferentes, y que tiene también un componente de género, ¿no? Que si nos hacemos estas preguntas de dónde y cómo se están viviendo las desigualdades en todos los ámbitos, pues bueno, es fundamental. Bueno, a ver, ¿me escuchan? Bien. Varias cosas que quiero comentar. Una de ellas es que tiene que ver con esto que Aurea dice de la credibilidad. Cuando uno de los jóvenes hablan de lo que están viviendo en la escuela o lo que están viviendo en sus casas, es muy importante la credibilidad. En el tema de hombres se piensa que todo está bien. Sin embargo, porque no nos han hecho, no nos han formado, claro que esta formación continúa, no nos han formado para poder expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo o lo que necesitamos. A mí me parece que aquí los compañeras y compañeros que son orientadores, seguramente se encuentran con estas oportunidades de acercamiento de las y los adolescentes. Y como bien se mencionó, lo primero que hay que mencionar es la credibilidad de lo que pueda estar pasando. Yo sé que como orientadoras y orientadores, ustedes pueden identificar cuando un adolescente algo está pasando. El bajo rendimiento escolar, el acoso entre ellos, el consumo de sustancias, el bajo rendimiento, son como signos o síntomas de que algo está ocurriendo. A mí me parece que, creo que lo platicamos la vez pasada, que hubiera como un espacio seguro, un espacio respetuoso, donde las y los jóvenes pudieran hablar de manera libre, sin ser criticados, sin ser juzgados, y respetando su discurso. Esto tiene que ver con esto que mencionábamos al principio, que los hombres pues siempre estamos bien y no pedimos ayuda, porque no nos han enseñado a hacer contacto, nos asusta mucho lo que nos está pasando. Inclusive estoy pensando en las y los docentes, que también es desgastante estar frente a grupo. Hay un fenómeno que es el burnout, ¿no? Y el estrés laboral, y que a veces es importante que haya un espacio donde cada maestra o cada maestro pueda decir cómo estuvo su día, cómo lo vivió, ¿no? Porque si no hacemos esto de las expresiones de emociones, es muy importante expresar cómo vivimos el día a día en nuestro quehacer laboral, y si no hay un espacio de contención, pues se puede ir acumulando. Creo que somos personas y todas las personas podemos llegar a acumularnos de problemas y los podemos llevar a cualquier lado, en mi relación de pareja, en la casa, en la calle, hasta con la mascota, ¿no? Yo he visto que hay personas que se desquitan con la pobre mascota, pero tiene que ver con que no hay un espacio de contención, no hay espacio de acompañamiento y de ayuda. Los hombres, bueno, ahorita estaba pensando mucho que alguna vez fui a trabajar en la comunidad tzotzil, y le preguntaba yo a los hombres, porque obviamente el tema que fui a trabajar es el de violencia de género, y le preguntaba si cómo le llamaban en su lengua tzotzil al maltrato. Dice, no tenemos ninguna palabra que se refiera al maltrato.
Pero cómo, obviamente sí había maltrato, por supuesto, pero que tenían una manera de saludarse. Los hombres se decía que era couché, cuando se encontraban entre hombres decían couché, couché, yo decía, ¿y qué significa couché? Y me pareció como algo muy lindo, que decía es, ¿cómo está tu corazón? Que es empezar a hacer contacto con lo que estamos viviendo, con lo que el tema de ser proveedores, por ejemplo, es un tema muy pesado. Hay hombres que por esta misma situación, en esta misma contingencia, se han quedado sin empleo. Y eso les genera una crisis muy fuerte de identidad. Es como si a un hombre le dijeras, no eres hombre. O sea, es un ataque a su identidad masculina de proveedor. Y cuando pierden el empleo, y más si la compañera de que conserva el empleo, eso genera grandes conflictos de violencia. Esa es una. La otra es que los hombres no sabemos cómo buscar ayuda. Entonces, hay dos momentos en que los hombres perdemos un poco de manera momentánea la conciencia, que es cuando nos alcoholizamos. Los alcoholizamos y es cuando mostramos nuestros verdaderos deseos y nuestras verdaderas emociones. Entonces, al compañero yo le digo cuando estoy alcoholizado que lo aprecio mucho, porque conscientemente no puedo hacerlo, a pesar de que exista, ¿no? Y entonces, y eso pasa a veces también en otro momento donde se pierde la conciencia, que es una de las actividades que además tiene que ver con la desigualdad en los deportes, es el fútbol. El fútbol es un momento de contacto, que cuando se mete un gol nos damos la oportunidad de tocarnos, de poder expresar a través del contacto corporal estas relaciones homoeróticas que en otros espacios no son permitidas. Después de meter un gol, ¿verdad? Nos abrazamos, hasta nos damos un beso, pero ya fuera del espacio, ya en la banca, ni nos saludamos. Y no tiene que ver con ese fantasma que existe en la cabeza de muchos hombres heterosexuales que tiene que ver con la homosexualidad. No, tiene que ver con la expresión de afectos. Y que es algo que las mujeres son buenísimas para eso. Las mujeres son buenísimas para la contención. No es que hayan nacido así. No. De hecho, por eso no es coincidencia que haya más mujeres psicólogas que hombres psicólogos, ¿verdad? No hay más coincidencia que haya más mujeres enfermeras que hombres enfermeros. Tiene que ver con el cuidado. Entonces, es muy importante identificar nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras expectativas y de cómo resolverlas. Bueno, no sé si haya sido un poco claro mi exposición. Estoy abierto a las preguntas que estoy viendo, que son muchísimas. Vamos a ver cómo nos va. Gracias, Esteban. Estoy revisando las preguntas en sí y realmente son mucho más comentarios que preguntas. Hay una pregunta nada más que nos dice un docente que en su comunidad, en su escuela, hay 6 sanitarios para... la viste, que hay 6 sanitarios para 500 mujeres, que si es válido, ¿qué pasa si pueden intercambiar? Quiero contestar esa parte. Miren, cuando he trabajado los privilegios con los hombres y hablamos de ¿por qué les gusta ser mujer? ¿Por qué nos gusta ser hombre? Uno de ellos me decía, es que yo puedo, perdón, voy a decir la palabra, es que yo puedo orinar en cualquier parte y una mujer no. Y eso es un reflejo de estos privilegios, decía yo hace rato, es negarle el derecho a las mujeres. En los baños públicos, han ido al cine, vean las colas enormes que hay para las mujeres, precisamente, y es una decisión desigual. Otro ejemplo de esto de los sanitarios, en mi casa, donde vivo con mi compañera y con mis 2 hijos, bueno, mis hijos ya no viven con nosotros, ya se fueron, pero cuando eran pequeños, era una demanda constante de la compañera y de mi hija hacia nosotros los hombres. Perdón la palabra, nos decía mi compañera y mi hija, a ver, ¿no ven la taza? ¿No ven el tamaño del hoyo que hay? ¿Por qué salpican? Entonces, y tienen razón, porque ya se sentaban y se mojaban, ¿no? Y es incómodo. Entonces, llegamos a la conclusión y llegamos al acuerdo que los hombres de esta casa nos sentamos para orinar. Y eso fue motivo de burla en otras familias, porque lo comentó mi compañera con otros familiares. Entonces, mi hijo y yo éramos los que nos sentamos para orinar y era un motivo de burla. Pero
hasta este momento, es una forma de equidad y una forma de compartir espacios en común, el de la casa, y también de la misma manera en los espacios como las escuelas. Sigue habiendo más sanitarios para hombres, hay migitorios más para hombres que tasas para mujeres, y esa es una desigualdad, ¿no? No sé, es un ejemplo de poder equilibrar, ¿verdad? De equidad entre hombres y mujeres, es un ejemplo. No sé si quieras comentar, Aurea, al respecto también. Pues solo decir, o sea, me parece muy claro lo que dices y también muy interesante esto que mencionas sobre la burla, ¿no? Solo señalar que son justo estas burlas que si nos pesan en nuestras decisiones en el espacio íntimo, doméstico, personal, pues imagínense cómo les pesan a los varones en el espacio público cuando estas burlas pues implican que pues que limiten con su comportamiento o que sean expuestos y eso por supuesto que va limitando su comportamiento, eso quería decir. Y otra es que efectivamente, o sea, la perspectiva de género se puede poner en todo, también en la infraestructura y en lo material, en cómo estamos administrando los espacios que son compartidos, ¿no? Y quiero poner el ejemplo también, aprovechando que salió el de los baños, de las canchas, ¿no? Generalmente, aunque los hombres no estén en un momento particular usando la cancha, si están las chicas, aunque ya sea que estén jugando o que estén sentadas, si llegan los varones se tienen que quitar, ¿no? O sea, generalmente el patio, desde las primarias, o sea, yo sé que ustedes están en otro nivel, pero desde las primarias, el patio es para que los hombres jueguen y lo usen, y las mujeres están en la periferia, ¿no? Y cuando las mujeres entran en ese espacio que ha sido apropiado desde los varones, porque simbólicamente así lo creemos, pues también hay burlas y hay violencia, ¿no? Entonces eso, si afinamos la mirada, podemos mirar cómo están estas relaciones distribuidas en todos los espacios de la escuela. Muchas gracias, Aurea. Efectivamente, por eso hay una frase que dice, pongámonos los lentes violeta, pongámonos los lentes de género, y pues, nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor no habíamos visto sin esos lentes. Entonces, pues les agradecemos mucho. Le doy la palabra a nuestra presidenta, la compañera Angélica Ayala, quien va a hacer como el cierre y también retomar algunos comentarios que tenemos en el chat. Muchísimas gracias. Abre tu micrófono, Angélica. Desde allá. Allá está. Y muchas gracias, Tania. Pues a mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos para quizá puntualizar y que me ayuden, que colaboremos, Esteban, Aurea, porque bueno, ya lo hemos hablado. La diferencia no es el problema. Yo veo a lo largo del chat que dice, bueno, si hay, no sé, a lo mejor un sonido extraño que puede representar amenaza, ¿quién sale a ver? Sale el hombre. A lo mejor con sus piernitas temblándole, Claro. pero tiene que salir porque si no se cuestiona su hombría. A lo mejor si a una de nuestras maestras se le poncha la llanta de su coche, ella sabe perfectamente cómo cambiarlo. Lo aprendió, pero lo que se espera de ella es que espere a que un hombre se acerque para que lo resuelva. cambie la llanta para mantener su feminidad. El problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad. Porque en ese sentido, como bien decías, Esteban, los hombres se arriesgan mucho más, porque si no, ¿qué van a decir de ellos que no son hombres? Y las mujeres nos mantenemos más pasivas porque si no, ¿qué van a decir de ella? Que no son suficientemente mujeres. El problema no es la diferencia. Lo veo aquí a lo largo del chat y dicen, bueno, ¿y qué si somos diferentes? Ese no es el problema. El problema es la desigualdad. La desigualdad en el ejercicio de derechos. Entonces, ayer hubo una pregunta que a mí me dejó pensando toda la tarde. A lo mejor quien la preguntó ya pasó a otro tema y yo me quedé pensando. Hace poco me vinieron a hacer una entrevista y me decían
que en el caso del abuso sexual a menores de 3 a 12 años, ¿por qué había más hombres que mujeres? Digamos, la diferencia era no muy grande, pero efectivamente, la estadística dice que varones de 3 a 11 a 12 años son víctimas de violencia sexual. Y quienes la ejercen son otros hombres. Y esos otros hombres, que son adultos, refieren que también vivieron violencia sexual. Y ellos, a su vez, también. Entonces les decía, hay que parar esta situación de violencia hacia los varones, la violencia sexual, porque pareciera ser que como una forma de comportamiento, entonces ejercen violencia sexual contra otros niños, contra otros jóvenes, contra otras mujeres, porque está reflejando una violencia que también vivieron. Entonces, cuando decimos, ¿las mujeres son víctimas de violencia? Sí, los hombres también, de manera diferenciada, pero también son víctimas de violencia. Entonces, nosotras no queremos solamente que los hombres dejen de violentar a las mujeres, queremos que se dejen de violentar a sí mismos que se dejen de violentar, porque eso les va a permitir relaciones más humanizadas con el resto. Otro comentario, y después le hago la pregunta. Dicen, ¿pero y qué si una mujer joven, adolescente, se relaciona con un hombre adulto? Ella dio su consentimiento. No pueden dar consentimiento si son menores de edad, y ayer lo vimos, y otra vez lo preguntan. Es un delito, es un delito. Pero tercer comentario, las mujeres estamos educadas a ser muy romantizadas. Las mujeres vemos en un acto generoso, amable de un hombre, ya la posibilidad de vernos casadas, teniendo hijos, la familia, y los hombres tienen una mirada muy ligada a la sexualidad. Si una mujer te sonríe, si una mujer se acerca contigo, si una mujer te busca, algo quiere, está sexualizada. Entonces, ¿cómo? Pregunta número 1, ¿cómo hacer para que esta mirada que nos proponen de Violeta impacte también en los hombres y en las mujeres? No solamente queremos que cambien las mujeres, no queremos que cambien los hombres, sino que cambien las dos. Si tienen alguna pauta que nos pueda ayudar a la prevención de la violencia a partir de este cambio, no es un asunto para las mujeres, es un asunto para hombres y mujeres. Esa es la pregunta. Y la segunda, ¿los hombres viven violencia? Sí. ¿Por otros hombres? Sí. Una pauta que nos ayude a parar un poco esto dentro de los espacios educativos. La violencia entre hombres y de los hombres a las mujeres. Pautas inclusivas que se puedan llevar en los ámbitos escolares. ¿Sí? Por favor. Yo quisiera comenzar, digo, ahorita seguro Esteban nos va a hablar de las posibilidades para los varones, pero sí quisiera pues mencionar que es importante que el género, o sea, porque a lo mejor está en la materia de orientación educativa, ¿no? A lo mejor hay un momento en el que se aborda el género, pero decía yo hace un momento que el género tendría que ser un tema transversal, y ser transversal significa que no solamente se tiene que ver, o sea, no solamente una clase de género permite trabajar esto, ¿no? O sea, tendría que ser un trabajo constante, continuo, que los ejercicios que pongamos en clase y fuera de clase, ¿no? O sea, porque entiendo que hay una materia de orientación educativa, pero también nos toca trabajar con las y los estudiantes en otros espacios, ¿no? Que podamos compartirles y permitirles que se hagan... Perdón, es que alguien tiene abierto su micrófono. Y no sé si me están escuchando bien. Sí, ya. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, ¿qué implica hacer preguntas? O sea, los adolescentes son muy brillantes y además tienen una necesidad increíble de usar estas estructuras cognitivas que tiene poco que descubrieron, ¿no? Que fueron descubriendo en la secundaria y que están más afianzadas ya en la adolescencia intermedia.
Entonces es importante, ¿no? O sea, llevarlos, no darles la información nada más así, sino llevarlos a cuestionarse, a observar la realidad, ¿no? A hacerse preguntas y que eso es lo que va a contribuir a no normalizar la masculinidad, ¿no? O sea, quiero decir, la masculinidad está dada por hecho, o sea, justo cuando pensamos que hay que trabajar con las mujeres, pensamos que no necesitamos trabajar con los varones y es muy necesario trabajar con los varones en este momento y llevarles, ayudarles a que se hagan eso, a que se hagan preguntas, a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Y me siento muy tentada, perdón Angélica, a compartir esto, a hablar sobre esto que tú mencionabas, sobre por qué es un delito, ¿no? El estupro, por qué una adolescente no puede dar su consentimiento frente a un hombre adulto y no es nada más porque a alguien se le ocurrió, ¿no? O sea, tiene que ver con que justo un docente adulto y una adolescente no están en el mismo nivel de desarrollo, ¿no? O sea, y por aquí vuelvo a estas estructuras cognitivas que se están formando, ¿no? Donde, aunque el adolescente pueda decir que sí, no está dando su consentimiento pleno y porque yo he visto en muchos casos que lo que hay es un abuso de poder por parte del profesor, que esta que dijo que sí, en realidad fue porque la chantajeó, la manipuló, la hizo sentir insegura, ¿no? O sea, la hizo sentir insegura y entonces la única forma en la que supuestamente podía salir de esta inseguridad era que el profesor le hiciera sentir segura, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante ponernos las gafas violeta para ver esta administración del poder, ¿no? O sea, cómo quienes están en un lugar de privilegio y favorecido son los profesores frente a las estudiantes, ¿no? Y también mencionar, Aurea, que hay una situación que no siempre es de violencia, sino que hay una violencia simbólica, que es esta seducción, porque muchas veces dicen, la obligó, la amenazó, le dijo que si no hacía lo que él quería, algún tipo de favor sexual, podría perderse. No, fue un acto de seducción. Y la seducción nos habla de esto que tú estás mencionando, no están en las mismas condiciones de desarrollo. Y efectivamente, muchas veces la seducción tiene que ver con este amor romántico que nos dice, ¿qué mujer que la trata bien, le da un pequeño regalo, la hace sentir importante? Es decir, todas estas ausencias que muchas veces tienen las adolescentes a esta edad, entonces no se habla de que haya habido un abuso, dice, es que ella lo buscaba. Sí. Entonces, ya están haciendo la comida, porque ya no hay que ir a comer, pero están haciendo como la seducción también hay que entenderla desde esta mirada violeta. La seducción también es un abuso cuando se da con una menor. Y eso sí quería que quedara claro, porque a las mujeres nos acostumbran al amor romántico, al detalle, a la palabra amable, a la mirada, a la escucha. Y cuando se da esto, pareciera ser que las mujeres dan su consentimiento, pero no están en igualdad de condiciones. Esto en ese sentido. Y bueno, y para una práctica que consideramos que es muy importante, y de hecho, compañeras, compañeros, el día de hoy se los estamos requiriendo, es mirar las instituciones también como espacios de oportunidad. Por ejemplo, ¿quién de nosotras en orientación educativa no se ha cuestionado alguna vez si podemos impulsar más mujeres en el ámbito de la ciencia? Y lo podemos hacer desde la orientación educativa, es decir, ir transformando estos roles, espacios. Lo que decían de los baños. Dice, ¿por qué no las mujeres también entran a los baños de los hombres? Si hay más baños de hombres, bueno, hay la misma cantidad, pero tardan diferente. Entonces decía, las mujeres no entran a los baños de los varones porque lo sienten como un espacio de riesgo. Por eso no lo hacen. Entonces, mirar los espacios, las materias, hay un mundo de posibilidades para ir cambiando estos roles inequitativos.
y de mayor compañerismo y de mayor apoyo mutuo y demás. Entonces, como esta mirada que nos propones, Aurea, es genial. Todos, espacios, materias, conversaciones, hasta fiestas, reuniones, todo. Y todo va para equipos, para que lo vayan valorando para su campaña de difusión. Formas de pensar, formas de sentir, de comportarse, de compartir espacios. Por ahí pueden ir nuestras campañas. Muchas gracias, Aurea. Y sí, Tania. Bueno, quiero hacer bueno, hay una última pregunta que nos están diciendo aquí. Nos dicen, efectivamente se trata de buscar igualdad también para los hombres. Y nos ponen entre paréntesis, porque también hay varones violentados no solo por otros hombres. He percibido que cuando se habla de género automáticamente se asigna a la mujer y he entendido que la perspectiva de género es para ambos. ¿Es correcto? Nos pregunta. Entonces, solamente para cerrar con eso me parece que es importante. Cierras, Aurea, cierras, Esteban. Ok, a ver, nada más rápidamente, muy breve, en este sentido. Como un ejemplo, mi compañera de vida, la coautora de mis hijos, estuvo trabajando durante mucho tiempo en una agencia especializada en delitos sexuales. Estaba como Ministerio Público y bueno, entre otras cosas, pues me hablaba de sus aventuras y vicisitudes y dolores y malestares porque me llegaba enferma. Pero uno de los asuntos que comentábamos, yo le preguntaba de manera curiosa de que si había hombres que buscaran o llegaran a solicitar ayuda por violencia de sus parejas. Y me decía que en los 10 años que estuvo trabajando ahí, solo un hombre fue a solicitar ayuda, a poner una demanda por violencia de género. Esto obviamente no representa que así sea. Lo que ocurre es que los hombres no buscamos ayuda, simplemente, porque se cree que no la necesitamos y por supuesto que sí la necesitamos. En el grupo de hombres con el que he trabajado, cuando hemos hablado de nuestros miedos y nuestras inseguridades, salen cosas muy fuertes, muy dolorosas de abuso, ¿no? De abuso en la infancia, de abuso, de humillaciones, de trato violento por parte de sus progenitores. Y entonces cuando hablamos de eso, de los miedos y nuestras inseguridades, los hombres empezamos a tomar un cambio, empezamos a modificar nuestras maneras de ser hombre. Es decir, yo creo que en la medida en general que los hombres hablemos de nuestros miedos y nuestras inseguridades, ahí podemos ir cambiando muchos esquemas, muchas relaciones, muchos sentires y muchas visiones o nuestra misma manera de ser. Se habla de la deconstrucción de la masculinidad y en términos físicos no se trata de tirar todo el edificio. Yo creo que no, porque hay cosas como muy valiosas, pero sí ir modificando estas nuevas maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra salud, con las compañeras, con otros hombres diferentes a nosotros, también es muy importante. Eso quería comentar. Sí, ¿Aurea? Sí, quiero decir que, o sea, efectivamente lo que buscamos con la perspectiva de género es el reconocimiento de que somos iguales, ¿no? O sea, y que no que quiere decir que tengamos que ser igualitos, idénticos, o sea, iguales en nuestras diferencias, o sea, iguales en derechos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, que no buscamos cuando hablamos de género, incluso no buscamos desde el movimiento feminista la opresión de los hombres, ¿no? O sea, no se busca que esta realidad que se ha vivido históricamente o que hemos vivido históricamente las mujeres ahora de manera revanchista la vivan ellos, ¿no? Y si eso les han dicho o si eso han escuchado, esa es una mentira, ¿no? Esa es información falsa y que es fácilmente también cuestionada por cualquier libro que hable de perspectiva de género o que hable sobre feminismo, ¿no? Entonces, y porque además eso, o sea, tenemos además una apuesta que es política, efectivamente, pero que también es teórica, o sea, que tiene una base científica sólida. Y que lo que sí quiero compartir es que cuando hablamos de violencia de género, y que además fue ahí cuando me sacó justo la plataforma, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencia contra las mujeres, no porque anulemos a los varones,
sino porque cuando miramos con perspectiva de género esta violencia, estamos haciendo referencia a una estructura que nos ha colocado en un lugar de desigualdad importante y con una serie de consecuencias en toda nuestra vida, las mujeres, ¿no? Aunado a esta violencia de género, esta perspectiva de género, implica también revisar desde los privilegios masculinos que sí se han tenido, todo esto que comenta Esteban, ¿no? O sea, que en estos privilegios, aunque tienen muchas ventajas y posibilidades en el mundo, pues también se vuelven una carga, porque los hombres, todo esto que decíamos, ni pueden expresar sus emociones, ¿no? Que tienen inseguridades profundas, ¿no? Y que se viven en el miedo. Recuerdo de haber ido a una comunidad afrodescendiente hace algunos años, donde decíamos que veníamos de un programa para las mujeres, y que decían, pero ahora todo para las mujeres, ¿y para los hombres qué? ¿No? O sea, hombres que efectivamente estaban en las mismas condiciones de pobreza, de marginación estructural que las mujeres. Pero la idea de estos varones era que ahora las mujeres, como sí iban a tener cosas que ellos no tenían, entonces iban a estar sobre ellos, ¿no? Cuando la intención no es esa, la intención es justo que podamos reconocer esta violencia estructural para poder caminar de la mano, ¿no? Y que no podemos solas, y que además los zapatistas, por ejemplo, hace un momento que mencionaba Esteban a los tzotziles, los zapatistas y muchos de ellos tzotziles hablan también de lo parejo, ¿no? De caminar desde lo parejo y tomados de la mano, porque reconocen que no podemos los hombres sin las mujeres y las mujeres sin los hombres, ¿no? Independientemente de cuáles sean nuestras elecciones íntimas y con quién nos relacionemos afectivamente y cómo expresemos individualmente nuestro género, nos necesitamos para construir una sociedad justa e igualitaria, ¿no? Perfecto. Pues haces un excelente cierre, Esteban. Ahora, solamente mencionar el día de hoy, compañeras, compañeros, iniciamos un poco haciendo una revisión de qué es esto del feminismo, porque queríamos justo que se quitara esta idea que machismo y feminismo eran lo mismo. Entonces, el machismo es una forma misógina de odio hacia las mujeres. El feminismo es una perspectiva, es una teoría que tiene todo el ámbito científico para identificar estas desigualdades. Esperamos que este pequeño videíto de que el feminismo en 10 minutos les haya abierto cuando menos la posibilidad en la mente de decir, ah, de eso hablan las feministas, y que son muchos feminismos. Después les estamos pidiendo que incorporen este análisis sexo-género como categorías a partir de algunas lecturas de Marcela Lagarde. No son tan complicadas. Vamos a hablar también de otras autoras. La tarea es ir afinando la mirada. Pensar en 3 propuestas. ¿Qué haríamos en nuestro plantel para ir desarrollando estas visiones? Esto es de mujer, esto es de hombre. Y hacer la mejor versión de hombres y mujeres. Les pido por favor que vayan a su carpeta. En la parte de herramientas hay 3 casos. Esos 3 casos mírenlos, analícenlos, son 3 casos de algún tipo de violencia. Entonces, todo lo que Esteban y todo lo que Aurea nos platicaron el día de hoy, nos van a dar esas claves para ir identificando estos roles, estos estereotipos. Tienen frente a ustedes una tarde que les va a permitir ir hacia adentro. Y en la reflexión que les pedimos después de este foro, no la hagan solo pensando en su trabajo, háganlo pensando en su vida, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, en su entorno más cercano. ¿Qué podríamos cambiar para tener mujeres más afirmativas, más tomadoras de decisiones, más poderosas, y hombres más humanizados, con capacidad de hacer contacto con su interior, de relacionarse amorosa, afectivamente con otros hombres, con otras mujeres, con sus niñas, con sus niños? Piénselo desde lo personal. La invitación es que sea desde lo personal. A mí, Ana, Leonor, Mayra,
Cándido, José, a mí, ¿en qué me beneficia la perspectiva de género? A mí. Y luego vamos a nuestro entorno inmediato. Muchísimas gracias. De veras, ahora siempre es un placer, Esteban. Para nosotras es maravilloso encontrar estas voces masculinas, como muchas que estoy viendo en el chat, donde los varones están diciendo, claro, vamos por los cambios, tenemos la oportunidad, tenemos la opción, y si nos dan herramientas, porque también dicen, y si nos dan herramientas, nos lanzamos. Les agradecemos, queremos que tengan una linda tarde, y bueno, Tania tiene un comentario. La foto del día de hoy se nos estaba olvidando, si das las instrucciones. Por favor, quienes quieran salir en la foto, les vamos a pedir que nos quedemos un momentito en silencio, porque Tania nos va a hacer 2 o 3 fotitos, y la verdad es que ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes, y nos seguimos en contacto porque va a ser un día más leve que ayer, se los aseguramos. Palabra de Mujer. Entonces sí, ahora sí todas